Era una noche tibia y por un momento me pareció escuchar el chillido de los grillos en las selvas del Caquetá, unos 700 kilómetros al sur de Bogotá, la capital de Colombia. Cuando a esta hora, 12:28, inundan el bosque, mezclándose con millares de ruidos, mientras los guerrilleros duermen envueltos en pequeñas hamacas colgadas en los árboles. Ellos templan una cuerda sobre la hamaca y extienden encima de ella una sábana de hule a manera de tejado. El arma descansa entre las piernas. Se duerme con ropa, con zapatos. Toda la dotación está guardada en un morral, incluyendo parte de las drogas de la enfermería y parte del parque. Porque cada día, luego del amanecer, es necesario caminar, caminar. Germán Castro Caicedo, bienvenido a Contravía. Gracias, Oli. Pues me alegra mucho tenerte acá, uno de los narradores seguramente más importantes de Colombia y más interesantes. Gracias. Es para mí un placer y quiero comenzar preguntándote ¿cómo es leer a Colombia después de todos estos años, después de más de 50 años escribiendo? ¿Cómo es escribirla o sentirla o vivirla? O leerla, pues que... Pues ya que lo dices, las tres cosas. Vivirla, tres cosas. ¿no? ¿Cómo es vivirla? Sí. Vivirla intensamente. Pues, mire, Colombia yo creo que Colombia deben ser, no sé, muchas naciones culturales diferentes. Cultura es que el culto a la muerte, la comida, el lenguaje, la relación hombre-mujer. Entonces, es parte de la riqueza de Colombia. La Guajira, por ejemplo, culturalmente no es homogénea con el resto del Caribe. Hay cosas. ¿Y qué tiene que ver en culto a la muerte o en lenguaje? Por ejemplo, La Guajira con Nariño, o Baupés con el Chocó, o el Amazonas con Bogotá. Son mundos diferentes, y entonces la vida tiene ese tono, según la región. ¿Tú las has recorrido casi todas? Todas, muchas veces. Estuve 10 años en el tiempo recorriendo el país y 20 años en televisión recorriéndolo. ¿Y cuál es la diferencia más concreta entre una experiencia y otra? Entre una nación cultural y otra, es que como le dije, son y entre diferentes. representarla para ejemplo, televisión. El culto a la muerte. En La Guajira contratan lloronas, en el Pacífico, digamos, Buenaventura, alcohol, se juega dominó, en Bogotá, en el centro, pues nos vestimos de negro, lloramos. Las funerarias en Bogotá, más que algo de dolores, parecen cócteles en los que se habla en voz baja. Es muy diferente todo. ¿Cómo es retratar para la televisión, en que lo recorriste prácticamente 18 años o 20 años de trabajo en la televisión, de escribir para la televisión y escribir para digamos, la lectura de libros? Bueno, para la televisión se escribe realmente poco. Los textos son ilustrativos, tienen que ver con las imágenes que hay al aire. No hay lo que se llama textos huérfanos, sino siempre está ilustrado por una imagen. Entonces, la otra es la crónica, eso es crónica de televisión, porque es que en crónica de televisión el texto puede ser lo menos, la mayoría son entrevistas, son descripciones con la cámara. Crónica de radio no he hecho yo nunca, pero más o menos debe ser lo mismo, entre voces y narrativa. Y en la prensa escrita, pues es narración toda, transcripción de entrevistas, unas veces diálogo, otras monólogo, cuando quiere uno tener que el lector tenga mayor intimidad, que sienta que el narrador le está casi narrando al oído. Pues, yo utilizo, por ejemplo, monólogo,
cambió el diálogo de la entrevista por un monólogo, pero en la narrativa escrita, la gestualidad es parte es muchas veces más efectiva que el diálogo. Por ejemplo, le preguntan a una persona y antes de responder uno describe a la persona levantando los ojos y respirando profundo. Eso dice más que la respuesta en ciertos momentos. Por ejemplo, Cuando llegaste y pues comenzó Enviado Especial, ¿cómo era la televisión en ese momento? era como hoy. En la parte periodística no, es mucho mejor que hoy, porque todo lo hacíamos fuera, todo. Enviado Especial fue el primer programa de televisión que sacó las cámaras del estudio. ¿Por qué? Porque la crónica hay que hacerla en el sitio donde ocurren las cosas. Yo no puedo hacer una crónica vivida de algo que suceda en La Guajira desde Bogotá. Tengo que ir a La Guajira. O en Los Llanos, tengo que ir a Los Llanos. Un poco, curiosamente, tu relación con la ficción es bastante simple, no escribes ficción. Es que la narrativa no ficción es lo que sucede. Es lo que sucede. Entonces, ahora, en un país como Colombia, con una vida tan variada, tan supremamente rica, con una imaginación tan grande el colombiano, muchas veces las cosas parecen superar a la ficción. Entonces, cuando se escribe ficción, se investiga mucho para planificar la investigación, para planear el trabajo de campo, digamos, o para planificar cómo busca uno documentación, etcétera, etcétera. Pero no la imagina, no lo utiliza para inventar. ¿Para qué inventa? Si tiene la capacidad de calcar la vida, reproducir la vida, ¿no? Y a eso llegaste muy joven realmente, a decidir no escribir para... No, es que yo, desde cuando empecé a leer, dije, quiero ser esto, quiero ser cronista. A la casa nuestra llegaba en el tiempo del Espectador. Y cuando yo tenía 15 años, 14, 16 años, mi mamá nos indujo a leer la prensa, me explicó qué era la crónica. Yo me acuerdo que los mejores cronistas generalmente han estado en El Espectador. Y entonces los leía. Y yo me acuerdo, estando en el último año de bachillerato, cuando decidí ser cronista, ser periodista, salió una crónica en El Tiempo. Me acuerdo hasta los nombres de los personajes. Un avión de TAO, Taxi Aéreo Pita, volando de Neiva hacia la selva, hacia el sur, se cayó en una cosa que se llama el Callejón, el de las Ánimas. Un señor de nombre Atala Tapicha, ese es un apellido muy conocido en el Huila, él quedó engarzado en un árbol. Y Camilo López, el gran cronista del tiempo, se fue a Neiva, lo buscó y lo llevó al sitio del accidente y debajo del árbol donde él quedó, ahí le hizo la entrevista. Más realidad que eso no puede hacer, más magnífica, una cosa mejor hecha, más magnífica que eso. Por muchas cosas, porque en ese sitio él iba a recordar perfectamente, pero con lujo de detalles, iba a vivir más que recordar, iba a volver a vivir lo que le pasó. La crónica salió en El Tiempo. Yo llegué de almorzar a mediodía, llegué del colegio. Por fortuna agarré esa crónica. No fui al colegio por la tarde porque la leí como 3 o 4 veces. En Zipaquirá. No, aquí en Bogotá ya. Ya vivías en Bogotá. Y dije, yo quiero hacer esto. Ya sentía yo el periodismo desde los 12 o 13 años. Había una cosa que se llamaban los cursillos de cristiandad y en los cursillos había como 3 o 4 equipos de muchachos
cada equipo tenía una cartulina, llenaba, no sé si una vez o cada 2 días, un pliego de cartulina con cosas que escribía a mano, y yo hacía el de mi grupo siempre. Desde ahí ya sentía el periodismo. Luego, estando en bachillerato, terminando bachillerato, era muy aficionado a los toros, y conseguí una colaboración en una revista taurina, hacía crónicas taurinas. Y luego ya vino esto, ya terminé mi bachillerato, y busqué el periodismo y empecé. Luego cometí un error muy colombiano, que es no conocer el país. Y me fui, de los primeros viajes que hice fue a Arauca. Arauca y Casanare son diferentes al resto de los llanos, totalmente diferentes. Porque Arauca y Casanare se cría ganado. El meta es diferente. Allá se lleva por río para engordarlo. Y la cultura está en torno a la crianza. Y me acuerdo que fui a un trabajo de llano, 30 o 35 vaqueros, reuniendo el ganado que está en la sabana para traerlo muy lentamente para que no haya una estampida, se dice, para que no desbarajuste. Ahí está el desbarajuste, claro. Desbarajustar está. Y le pregunté al dueño del hato, un hombre que estimé mucho, que fui varias veces allá, ¿no? Don Pablo Canay, cuál era el vaquero de los 35 vaqueros que se contratan por trabajo de llano. Me dijo, son muy buenos todos, pero hay uno que se llama Chirrinche, es ese que está de traspuntero allí al lado izquierdo. Se llama, como es una U donde llevan el ganado, se llama puntero, traspuntero, puntero, y atrás cerrando se llaman los culateros. El dueño va en la culata. Chirrinche. Entonces, entre otras cosas, me dijo, Chirrinche mató solo a una madrina de 16. Entonces yo puse que había matado a su madrina de 16 años. Madrina en los llanos es una manada. Ahí está cualquier colombiano que no conoce su país pintado. La ignorancia de nuestro propio país. Entonces, cuando vi eso, dije, tengo que empezar a conocer bien el país. Hice preguntas y dijeron antropología. Y me metí a antropología. No quería ser antropólogo, estudié 2 años, pero llegué, el resumen es llegar a asomarme a la noción de las naciones culturales, para no volver a decir lo de la madrina. Que eso es bien colombiano, bien colombiano. La ignorancia de nuestro país. El colombiano, especialmente las clases arribistas, el inglés lo tienen. Hablando de literatura no dicen tiempo recuperado, sino dicen flashback. Me da risa. Con todo el idioma que tenemos, queremos hablar como en Miami. Es que yo creo que la clase arribista colombiana tiene una característica. Su tristeza, su frustración por no haber nacido en Miami. Eso lo resume. ¿Dónde estudiaste antropología? ¿Dónde te inscribiste? En la Nacional, pero hice menos de 2 años. Lo que necesitaba era otra cosa, no quería ser antropólogo. Hice muy buena amistad con mis profesores y a través de ellos aprendí más que en la facultad. Porque eso la facultad lo era más adelante, eso de las que yo necesitaba, naciones culturales, lenguaje, lo que le dije, culto a la muerte, etcétera. Dices que formas se llaman costumbres y usos, porque además parte de la cultura son las herramientas que se usan en cada zona, en cada labor y los usos que se les dan. Dices que te gustaban los toros. Mucho que ya no me gustaban. Ahora no. ¿Qué pasó? Llevo 2 temporadas sin ir, porque yo creo que llegó a ser una fiesta muy decadente. Por esto. Básicamente, lo voy a resumir mucho. Es que ahora se cría un toro
con menos acometividad, un poco con menos acometividad. Entonces se ha llegado a una técnica tan grande que se están produciendo toros muy dóciles, que van y vienen. Todos los toreros tienen iguales, los mismos pases, el mismo brinquito, y entonces no me llegan al alma por eso. O sea, no fue un cambio ético ni de la vida del toro, ni de No, para nada. porque se volvió muy simple, muy bobo. ¿Qué piensas de estos jóvenes y la gente activista y también muy cercana a los ambientalistas y a los derechos de los animales que se quejan tanto de la tauromaquia? Sí, me parece que tienen todo su derecho, pero podían detenerse un poquito en los 350.000 asesinatos que hay en el país, ¿no? Claro. ¿Cuál es, volviendo un poco... 350.000 al año, 300.000. Volviendo un poco a la historia de tus narraciones y tus crónicas, ¿cuál es a la que vuelves más? A la que de alguna manera digamos, te devuelves más a pensar en esa crónica. Una que vuelva a tu mente con... No creo, no mucho, no hago ese ejercicio porque estoy en permanente actividad y cada día hay algo nuevo, cada día hay una vivencia diferente. De los libros que he escrito, pues a mí me gustan todos, desde luego, pero hay algunos que me llegan al alma, más como el Carina. Aquí lo tenemos. Mi alma se la dejo al diablo, que es una historia de selva, perdido en el Amazonas, y otro que se llama el Alcaraván, que es el avión DC-3 que todavía vuela. Ese es un avión del año 39, construido en el 40, 41. Vuela mucho en los llanos, está base en Villavicencio, porque no se le permite subir a la zona, a la zona andina, desde luego. Pero, y el Alcaraván es un pájaro, se dice que por sus formas no está hecho para volar, pero vuela. Eso es el avión DC-3. En la música de Simón Díaz siempre se habla de Alcaraván. El caraván llanero es muy... No sé, sí, ahí en el Mediterráneo, el Alcaraván también. Pero le puse el Alcaraván por eso, porque desde luego no se consiguen repuestos. Fabrican parte de los repuestos. De golpe desbaratan un avión para darle repuestos a los demás. Ahí está la imaginación desbordante, la capacidad del colombiano. Y las historias que hay detrás del DC-3 son sensacionales, porque es medio siglo de aviación vinculada al país desconocido, al desarrollo especialmente del oriente colombiano, bueno, inicialmente la zona andina también. Bueno, tu trabajo ha sido traducido a muchísimos idiomas, realmente, pero quiero preguntarte por los lectores del mandarín, o sea, tu obra traducida al chino. Pero no sé nada, porque es que... ¿Qué sabes de esos lectores? No sé nada porque el libro salió apenas hace 2 meses en la China. Yo creo que de acuerdo con la correspondencia que tuve con el autor, él vino a Colombia además. El autor no me recuerdo el nombre. Vino a Colombia, él gastó más o menos 3 años, 2 años y medio traduciéndolo. Pero la emoción es muy profunda ver el libro en chino, pero está en francés. Primero está en francés, fueron 4 ediciones hechas por el Sale, que es una de las 2 editoriales más prestigiosas de Francia. Francés, chino, japonés, húngaro, italiano, portugués. Hay una edición española. Bueno, son 9 idiomas. El Carina está en 8 idiomas. Mi alma se perdió en el Amazonas en 6. Pero me cabe también una enorme satisfacción de ver que es el único autor de no ficción traducido a algún idioma. El único autor de no ficción colombiano que ha sido traducido. No hay otro libro no ficción traducido a ningún idioma en este país. Para los periodistas contemporáneos colombianos,
muchas veces se referencian con escritores y con narradores de otros países, un poco también en la línea de lo que usted hablaba hace un momento de las clases arribistas. Del flashback, sí, claro. Sí, la nueva escritura. Pero ¿cuáles eran los referentes y cuáles son los referentes de Germán Castro Caicedo? Los míos inicialmente todos colombianos. Es que la crónica, yo creo que la crónica en Colombia es, yo creo que sea de lo mejor que hay en América Latina. La crónica llegó en 1500, un par de años antes, llegaron los cronistas de Indias que venían con los conquistadores. Aquí nació la crónica, pues sí, hace 500 y tantos años. Algunas veces le dicen reportaje. Aquí no hay reportaje ni ha habido. La historia del reportaje es esta, hasta donde yo sé. Un directivo de un periódico colombiano, bogotano además, llegó a París con su señora y oyó decir reportaje. Dijo, ay. Suena bonito. No, digámosle así, porque si le decimos crónica eran que somos indios. Digámosle reportaje. La mujer, no, mío, reportaje. Bueno, eso, digámosle eso. Y empezaron a decirle reportaje. Es crónica. 1500. Y a ese colonialismo que ya lo he notado en usted, esa crítica en toda esta entrevista, a ese guanabismo, a ese colonialismo, ¿por qué? No, ¿Por es qué? que me parece que uno de los problemas del país es que quiere parecerse a todo menos a sí mismo. Un país que no conoce su historia, no conoce su ayer, pero busca en mí a mí su historia y su ayer. Por eso también tenemos, no sé, es que por eso no somos más de lo que podríamos ser. No es que le tenga bronca a lo extranjero, no, lo extranjero es una maravilla ya. Y aquí somos también una maravilla. No fue usted contemporáneo directo de García Márquez, pero sí. No, muy sí posterior, claro. Pero de todas maneras mucho más cercano que yo, por ejemplo. Lo conocí además, ¿no? ¿Cómo fue su relación? Bastantísimo. Pues ocasionalmente hablábamos y me llamó, pues, como decimos los campesinos, nos distinguíamos bastante bien y en mucha cosa social, ¿no? Y me llamó de México una vez, me fui a México, me necesitaba que le hiciera un favor. Era el último año de Belisario Betancur. Yo le había contado que había estado hablando con Pablo Escobar porque quería hacer una serie de entrevistas con Escobar para capturar ese momento del país. Escobar lo conocí yo, hice contacto, como decimos, con él en el Honorable Congreso de la República, porque él era representante suplente a la Cámara. Es un buen retrato también. Claro. Esto, ¿no? Escobar en la Cámara. ¿Usted se lo encuentra ahí, él con corbata? No, yo fui a buscarlo. Yo sabía que estaba, el país sabía que estaba. Y decirle, bueno, quiero hacer unas entrevistas con usted. Y me dijo, no hay problema, perfecto. ¿Fue amable, fue cordial Pablo Escobar era con seco, usted? pero amable, claro. Y yo le conté a García Márquez, yo no había comenzado a hablar con Escobar todavía. Le conté a García Márquez y pasó el tiempo. Luego empecé a hablar con Escobar. Yo hablé unas 7 veces, 7 noches. Me fui a Medellín. ¿Por qué de noche? Porque los bandidos, como él, no duermen de noche, sino de día. De noche están, porque de noche es cuando los agarran, según él. Le conté a García Márquez. Bueno, pasó y me llamó. Fui a México y me dijo, mira, está terminando el gobierno de Belisario. A mí me gustaría que hubiera la paz también en lo de narcotráfico. ¿Por qué no hablas con Escobar y que me mande a alguien aquí y pactamos algo para que, a ver si el gobierno le interesa hacer un diálogo con ustedes? Vine, hablé con Escobar, mandó un enviado,
otro narco, habló con García Márquez, no sé qué acordaron y tal, y cuando fue Belisario a México, García Márquez le dijo, tengo esta idea, tata, y Belisario le dijo, yo no quiero tocar ese tema, y le cambió de tema. Eso me lo contó Gabo. Entonces... Ya era como los últimos años de Belisario en el... Es que era el último año de Belisario. ¿Qué año? ¿Te acuerdas del año? No, era el último año de gobierno. No me acuerdo. Luego García Márquez me contó. ¿Hablaban del trabajo tanto periodístico como literario de cada uno? No del país, hablábamos del país. Más del país. Sí. Y pensaban relativamente cercanos. En algunas cosas sí, en otras no, desde luego. ¿Recuerda Pero alguna más que diferencia? todo, no eran, es que no eran grandes diferencias. Pero más o menos pensábamos parecido. O sea, nunca Gabo le habló sobre su trabajo, leí su trabajo. ¿Vale? Pues sobre él no me habló porque la maravilla la tenía ahí a la mano. Y leía lo mío. Sí. Me comentó una cosa de investigación mía que le gustó mucho. Fue un libro que se llama Candelaria, que es narcotráfico en Colombia y el mundo. Porque parece ser ese libro estuve en Rusia, estuve en Italia, estuve en Francia, en el, ¿cómo se llamaría? Un archivo mundial de la droga que había en París. Estuve en México y estuve en los Estados Unidos. Pues estuve en el paso de México a Estados Unidos, pero no hice el paso por el peligro de los guías que llevan a los latinos por la frontera. Estuvo en Sonora, en el desierto de Sonora. No, estuve por el oriente, estuve por Laredo y Nuevo Laredo. En esa época pasaban más los colombianos por ahí. No hice el paso porque eso está lleno de bandidos. Esa zona de México es de bandidos. Entonces me fui a Estados Unidos, vine a Laredo, volví por México y fui a Nuevo Laredo. Y de García Márquez, usted como periodista, él y como escritor, ¿usted cómo lo ve ahora? Pues un gran escritor, el escritor más importante de América Latina. Sin embargo, el más importante, desde luego, no se puede negar, pero hay uno que a mí me apasiona mucho, que no es tan difícil, no es tan fácil de leer la primera vez, que es Juan Rulfo, Pedro Páramo. Pero luego, de la segunda vez, yo lo he leído 3 o 4 veces. Le encuentro más fondo. Es que Pedro Páramo es el mundo de los muertos, de su papá y su madre murieron. Los muertos no tienen tiempo, no pasa el tiempo. Los muertos no hablan, los muertos no sienten. Es ese mundo que no es tan fácil. La primera vez yo creo que la gente choca, pero es monumental. Rulfo es monumental. Y no escribió mucho, y tiene un libro de relatos que se llama El Llano en Llamas, que es una maravilla. Sí. Y luego como fotógrafo era fuera de serie, Rulfo. Creo que después de quitando a García Márquez, lo más importante para mí en narrativa que ha dado América Latina es Juan Rulfo. Para mí. Ya hace bastantes años. No, es que eso no pasa nunca. Eso es eterna. La literatura no es vieja ni nueva. La literatura, ¿qué tal yo diciendo ahorita que, que Dante, por ejemplo. Que eso es viejo, que es antiguo? ¿Qué tal? No, eso es de siempre. Es bien complejo porque usted ha tocado prácticamente todas las regiones del país, ha escrito sobre todas, pero hay algo que para mí como periodista quiero preguntar, y es, uno a veces viaja y hace crónica y se encuentra con gente de todo tipo, con un panadero, con cualquier persona. ¿Cómo ha sido la huella de esas personas, de las personas más, de entre comillas, simples? Bueno, mira, no se encuentra, se busca. Lo que yo escribo, lo que he hecho toda la vida, sale de la noticia. Entonces, de una noticia, lo primero que se hace antes de ir al sitio, leer todo lo que se haya publicado, que uno pueda ver, pero no tanto para la historia, porque hay sino para saber quiénes son los personajes,
los sitios, las fechas básicamente. Y se buscan pues los que hayan vivido la noticia. Los narradores de primera mano se llama. No, generalmente no tanto los testigos. Va uno y busca a la gente. En general Colombia, respondiendo a la pregunta, es de una gente muy espontánea, algo que toda la vida me ha impresionado, supremamente inteligente. Es un país de gente muy inteligente, para lo bueno y para lo malo. Busca una de esas primeras personas y lo que más quiere uno de cantar es su naturalidad, que correspondan a sus culturas, a su manera de ser. No importa que sean letrados o iletrados. La gente iletrada cuenta cosas más de fondo, más del alma muchas veces que la gente más letrada. Es más espontánea, menos acomplejada muchas veces, menos temerosa. Me recuerdo eso por la dedicatoria que usted le hace en el Alcaraván. La dedicatoria, ¿le recuerda al ingeniero y él? Al ingeniero. Él es un tanqueador de aviación, de aviones. Entonces le puse, como es un hombre, él es muy importante como ser humano. Entonces le puse ingeniero trasvasador de hidrocarburos. Tanqueador de aviones. Que tanquea los aviones. No, lleva en una pipa, en un camión con combustible, llevaba para avionetas pequeñas. La cultura de la muerte, que le ha interesado muchísimo. ¿Por qué la muerte? ¿Qué es lo que le atrae tanto? No, una de las cosas yo dije fue el culto a la muerte. La manera de celebrar la muerte, ya le decía, en una parte lloronas, en la otra parte juegan, se beben, en la otra parte nos vestimos de negro y transformamos las funerarias en sitios de cóctel. Ese es el culto a la muerte, lo que hay en torno a esa muerte, que varía según la región. ¿Cómo? Por ejemplo, en los llanos me impresionó mucho en Casanare, fue eso. En Casanare, ver un entierro de Angelito, un niño que murió. Es lo que más sienten. Un niño muerto en una casa comunal que parece un kiosco en el centro, y bailan en torno al niño y tocan una música muy rápida que es el zumba que zumba. Eso se llama entierro de Angelito, por ejemplo. Un poco... Y lloran además, pero lloran porque les viene ver que se va a una vida que no ha comenzado. Un poco la política. ¿Qué piensa usted de la política contemporánea en Colombia? Estamos en un tiempo de elecciones y más allá de las elecciones, ¿cómo ve usted esa política que se ejerce y se hace? Una política de intereses personales y grupales, una política con excepciones inmensas, pero una política con un fondo de corrupción. Es que ve usted los noticieros y ve los diarios y aquí todo dice, pero Dios mío, ¿de dónde sacan tanto dinero para robar? En San Andrés se roban no sé cuántos miles de millones en un hospital y el día que lo inauguran tienen que salirse de la sala central porque se entra el agua. Se roban, bueno, es que ahorita no me acuerdo todo lo que... Mire usted un noticiero y todos son robos, pero miles de millones. Yo era liberal cuando había unos principios liberales. Eso desapareció. Desapareció, ahora es lo mismo todos. ¿Cuándo desapareció eso? Pues fue desapareciendo poco a poco, se fue diluyendo y vinieron los intereses, repito, los intereses personales. Del liberalismo inicialmente, lo que yo veía que no cuadraba en el país, bueno, que es la libertad de expresión, que es la libertad de movimiento, una serie de cosas. Tal vez lo único que no... Cuando yo comencé a entender que no veía del Partido Liberal que cuajaba, era no había una unidad frente al país.
Entonces pero eso respondía a que cuando nació el liberalismo no había, digámoslo bien sencillo, no había vías de comunicaciones. No había vías de comunicación, entonces cada región necesitaba su autogobierno, ¿no? Entonces esa ruptura del liberalismo en que usted creía y que en lo que se convirtió, ¿dónde fue? Cuando los principios se diluyen y todo se vuelven intereses personales y se vuelve robo del Estado. Y hoy en día usted ve que la política es corrupta y decadente un poco. No toda, no. Dije que hay grandísimas excepciones. Pero mire usted la prensa y mire los noticieros de televisión donde afloran. Es que los noticieros ya son agobiantes, que no hablan sino de robos al Estado. ¿Tiene usted algún candidato ahora? ¿Le gusta alguno de los candidatos? Sí, me gusta muchísimo De la Calle, muchísimo. Pero De la Calle no le perdona al país que haya hecho la paz. Es un país que ha vivido en la sangre. No 53 años como recitan la gente. No, son 500 años de sangre y de violencia. 500 años. Desde la invasión española, que fue... Mire, la invasión de España fueron un siglo y medio, más o menos, viniendo gente sacada de los presidios españoles. Estoy trabajando un relato sobre esto. Hay 2 cartas de Cristóbal Colón, que era un bandido, a los reyes de España, pidiéndole la autorización para sacar gente de los presidios para traerla a América, porque eso hacía más barato la aventura. Están las cartas, las tengo. El señor Colón, ¿por qué le digo que era un bandido? Secuestraban indígenas, llenaban sus barcos con indígenas y se iban a venderlos como seres humanos, venderlos como esclavos en España, Andalucía y Castilla básicamente. Y la invasión española, usted lee los cronistas de Indias, lee 5 o 6 libros que se han hecho. El último que salió es el profesor Bedoya, él es argentino, se llama La expoliación de América. Mire, aquí no hubo más que sangre. Los españoles, hay anécdotas. Para divertirse, abrían un hombre, un indígena por la mitad, por el vientre, con una espada. Las primeras gotas de sangre, de lo que yo he leído, de lo que cayeron en América, fue luego de la llegada de Colón. No sé si al otro día se fue con su gente a una playa, sacó la espada para agradecerle a Dios, y una indígena, joven indígena, está en el mismo diario de Colones. Un joven indígena, no manejábamos los metales. El joven indígena vio brillar la espada y la agarró. Y el Señor le hizo así y le destruyó las manos. Y luego los cronistas dicen que los españoles que estaban con él soltaron la risa y se reían y se burlaban de ver ese ser humano sufriendo con sus manos destruidas. Y ahí son siglo y medio, por lo menos, en ese plan. Luego, y esto no le debe gustar, no nos debe gustar mucho, en 1532 en adelante empezaron a mandar prostitutas de España. Por 2 cosas. Primero, porque era un castigo, la prostitución se castigaba. Y segundo, dice la corona en documentos, para que los españoles que hay aquí se crucen con españolas. Y da a entender para que no se crucen con indias. Racismo completo. No, pues eso va más allá del racismo, ¿no? La violencia me cambió el lenguaje, dijo usted en un punto. ¿Qué hubiera pasado sin la violencia? No me lo cambió desde el comienzo. Mire, el 9 de abril yo tenía 8 años y por la radio
oíamos, había una o dos emisoras, yo creo, pero una de las emisoras, yo no sé, se debieron robar los transmisores o algo se llamaba, claro, porque se llamaba la emisora clandestina. Se robaron transmisores, lo llevaron a algún punto escondido, a algún punto, y ahí se llama la emisora clandestina. Y en la emisora clandestina empezaron a cambiar el lenguaje. Oí motín, oí saqueo, oí, bueno, no me acuerdo tan, eso me cambió el lenguaje. Se empezó a hablar de asesinato. Me lo cambió en muchas cosas. Mi hermana, la hermana que me sigue, tenía un muñeco de caucho, Jacobo, y fue tanta la publicidad lo que vi, que yo a Jacobo le marqué con un lápiz los 3 balazos de Gaitán aquí, en esta parte. Eso me cambió la vida, me cambió la visión de todo, no solo el lenguaje. Al decir que me cambió el lenguaje, me cambió el mundo, me cambió la manera de ver la vida. Estábamos en Zipaquirá, vivíamos en Zipaquirá, en una casa colonial muy cercana a la plaza, una cuadra de la plaza. Y estuvimos, yo recuerdo muy bien, 3 días encerrados. Pues no se podía salir porque había saqueos, por ejemplo, en las tiendas. Una palabra que aprendí, saqueo. Y el peligro de salir y oír esa emisora, eso me empezó a cambiar el mundo totalmente. Pero luego, de allá para acá, lo que había antes del 9 de abril de violencia no lo había vivido, no lo sentía. Pero de allá para acá ya toda la escenografía de mi vida fue la violencia. Y sigue siendo hoy. Hoy tenemos el último Chacho, se llama, ¿cómo se llama? El de la frontera con el Ecuador. Así. Como si Guacho, El guacho. que es un alumno de las FARC. Y tenemos a los Pelusos, y tenemos a los Helenos, y tenemos al Clan del Golfo. Toda esa maravilla. ¿Hay esperanza para la paz? Pues para la paz con las FARC sí, ya se hizo, ya se firmó, pero la paz en general no. Hay una entrevista, hay un personaje ahorita en el Estado colombiano que es el gobernador de Nariño, que me parece un hombre, una maravilla de mentalidad, un hombre bien metido en el país. Hay una página la semana pasada en El Tiempo que valdría la pena leerla. Es un hombre que va bien al fondo y dice en 2 palabras que más allá de firmar y más allá de comprometerse es la promoción del país, la promoción del ser humano. En 2 palabras, lo digo muy sencilla, es trabajo, es comida, es educación. Su último libro, Una verdad oscura, ¿cuál es? Es un libro que hice Esa verdad oscura. con el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, que es, yo no sé si, es uno de los más importantes de América entera, de la Policía de Colombia. Entonces es la lucha de ese servicio para controlar al Clan del Golfo. El libro no tiene una escena de violencia, no tiene una gota de sangre. Todo está en torno, todo es hecho con los equipos, diferentes equipos de gente de inteligencia de la policía trabajando en diferentes casos. Y entonces lo que me aflora lo que aflora allí, en primer lugar, como tema general, es la espionaje muy moderno, digamos, pero otra cosa que aflora es la inteligencia del colombiano, de la que he hablado, la capacidad de la imaginación del colombiano, que es desbordante en todos los órdenes, lo que llamamos malicia indígena, ¿no? Entonces el libro, además cada historia parece sobrepasar la imaginación, la fantasía. Y cada historia tiene una serie de elementos, por ejemplo las sorpresas, lo que se llama en narrativa el manejo del factor sorpresa, que es la base del suspenso.
Esto está lleno de sorpresas. Son historias de un enorme suspenso que usted no ve el final nunca. Entonces, esa expectativa de saber cuál es el final, eso es uno de los ingredientes del suspenso. Aunque es y luego apasionante. los tiempos, los manejos de los tiempos dramáticos, el tiempo de época. Aunque es apasionante estos encuentros y estas cosas con gente tan violenta y tan compleja, y reunirse 7 veces con Pablo Escobar, por un ejemplo. Bueno, es que eso es otra cosa, sí. ¿Qué es el miedo? El miedo para usted, mí ¿qué ha es un sido? pánico. Para mí es pánico. Es algo que tal vez se me olvida por la pasión que me da el trabajo. Y la pasión del trabajo es la pasión de lo que de lo que transmite el país, las historias, ¿no? Lo de Pablo Escobar lo conozco en el honorable Congreso de la República. Y ya pues se sabía quién era él, que era un narcotraficante inmenso, muy grande. Entonces fui un día a la Cámara y le dije que yo quisiera hablar con él para escribir una historia extensa. Me dijo, sí, no hay problema. Me dio un teléfono, el nombre de una persona de él que se llamaba Faber. Lo anoté y como al año sería, no sé cuánto tiempo, que empezaron a sonar bombas y empezó a ocupar los espacios estelares de la televisión, en noticieros y las grandes columnas de los diarios. Dije, no, este personaje, este momento del país, yo creo que hay que agarrarlo, hay que plasmarlo. Es un momento, sí, doloroso, pero es histórico. Entonces llamé, me contestó Faber, y le dije, quiero hablar. Yo lo llamo, me dijo. Y me llamó, me dijo el viernes. Hotel Inter. Bueno, llegué al Hotel Inter y allá me recogieron, 8 de la noche. Ese día, yo no sé por qué puse una clave, nunca la había hecho. Para las próximas veces que me llamaban, Faber me decía, esta vez 7-12-20. Bueno, 7-12-20 es que el día de la noche más importante para Escobar, la noche del año era el 7 de diciembre, la noche de las velitas que llaman los antioqueños. 12, pues diciembre, 20 no recuerdo por qué. Y entonces yo llegaba al Inter, me recogían, íbamos a las afueras de Medellín, no muy lejos, y ahí estaba Escobar. Y hablábamos toda la noche. No grabé porque estaba buscando la metodología, estaba buscando el método para entrevistarlo, porque él sabía demasiado. Finalmente encontré el método. El método era conseguir la página roja del colombiano de 10 años y tener las noticias de página roja como una partitura para tocar esa sinfonía. Hablé con Juan Gómez Martínez, el director, es uno de los dueños. Me regaló el colombiano de 10 años. 10 años dejando los últimos 4, esos no, porque no quería estar tan cerca de las cosas por seguridad personal. Claro. Repartí los periódicos entre las facultades de periodismo de las 2 facultades que había en Medellín, y la instrucción era sacar el resumen de la noticia que se hace. Siempre la noticia comienza por un resumen que se llama entrada, en otras partes le dicen entradilla, aquí le decimos lead, ¿no? Miami. Sí, claro. Las 20 entradas o los 20, el lead en pocas palabras, y el título y el lead. Cuando tuve los primeros años ya sacados a limpio, me fui con 2 meses, con lo de 2 meses o 3 meses, donde Escobar era ya la 7ª entrevista.
Le leí tal cosa, digo, sí, eso sí. De esta, no, de esa no sé. De esa sí, pero no la viví. Entonces era agarrar lo que él vivió y de eso hablar. Digamos que ese fue, pongamos una fecha, digamos que fue un 15 de diciembre. Entonces la cita para arrancar ya, grabar y rehacer la historia, visitar los sitios que él dijera y demás, que es parte del método de trabajo de uno. Digamos que la cita fue para comenzar 15 de diciembre, digamos que fue el 10 de enero. Aquí estoy, perfecto. Y el 7 de enero le pusieron una bomba al edificio Mónaco. Ya no volví. Ya me di cuenta que había una guerra con el cartel de Cali y yo no, así como de víctima no tengo mucha alma entonces no volví. Esos titulares, yo creo que fueron, no le exagero, fueron 43,000 titulares. Eso se lo regalé a las facultades que les pueden servir muchísimo para trabajar la historia. Germán Castro Caicedo, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, a ustedes muchas gracias. Lo quiero invitar a despedirse y si quiere invitar a leer algo o simplemente despedirse de la gente. Bueno, los invitaría a leer Mi alma se la dejo al diablo en chino. No, mi alma se la dejo al diablo es un libro extraordinario, es una historia de selva. Viví esa selva 2 años para escribir el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar conectadas con Contravía. Entonces, 12-7-20, ¿no, muchachos? 12-7-20. Hasta el nuevo capítulo. Soy Diego Aretz. Bueno.